Yo quiero agradecerle primero al profesor por haber presentado la ponencia en español. Creo que es muy importante para nosotros poder tener la posibilidad de escuchar una experiencia como la de la ex Yugoslavia sin traductor, escucharlo directamente, y seguramente usted nos va a dejar muchos elementos de análisis, de lo propositivo que tuvieron ustedes, pero también las preguntas que deja abierta frente a los cambios que debe de tener una justicia transicional en un país. Anoche habíamos hablado un poco lo que significa la geografía de la guerra, en el entendido de que en la discusión de los contextos va a ser necesario poder advertir desde qué lugar estamos entendiendo el concepto de territorio, y ese concepto de territorio puesto en lo que es el poder, como un espacio no es solamente el lugar físico donde estamos, sino esa construcción de relaciones que van generando las personas, las instituciones, las organizaciones, esas relaciones, y cómo la guerra destruye espacios construidos, pero también la guerra produce unos nuevos espacios, unas condiciones que ponen a dialogar cómo comprender esa concepción del espacio a la hora de pensar qué significa reconocer el efecto de la guerra. Este es un documento construido en la Contraloría General de la República, en un equipo que se llama Voces y Testimonios de las Víctimas. Creemos que la experiencia que está construyendo la Fiscalía en la unidad de contextos es muy importante, porque aún con la desconfianza y la duda frente a la justicia colombiana, por lo menos es un esfuerzo muy importante que coloca no solamente las voces de las víctimas, que siempre han hablado del contexto, las víctimas han hablado de los modelos económicos, han hablado de las entidades, han hablado de los operadores de justicia, de la impunidad, de cómo el testimonio de la víctima pierde valor cada vez que llega en ese tránsito que tiene que recorrer en un lugar para poder ser atendida. Pero creo que el momento que está viviendo la Fiscalía de abrir el debate a los contextos complejos, también nos ayuda a preguntarnos si esta realidad, por ejemplo, de Tumaco, la podemos seguir viendo fragmentada, como nos enseñaron a nosotros a comprender el conflicto, entender de manera separada una víctima, otra víctima. Nos dijeron que no podíamos unir las víctimas para el análisis porque cada causa era distinta y los contextos eran distintos. Y poder entender esa realidad que fue como un rompecabezas, que así nos educaron, seguramente la unidad de contextos en la Fiscalía y el esfuerzo que estamos haciendo para comprender la magnitud de la guerra en Colombia nos dice que no podemos, o que tenemos mejor que pasar la metodología del rompecabezas para entender el continuo territorial, el continuo espacial. Con esto quiero decir que cuando miramos, por ejemplo, el departamento del Nariño, tenemos que analizarlo desde ese horizonte
que nos está mostrando no solamente las potencialidades económicas, políticas, la riqueza. Ustedes podrán ir mirándolo en ese intento de descripción, de poder advertir que, por ejemplo, el departamento de Nariño tiene uno de los mayores índices de combates entre los diferentes actores armados que elevaron el desplazamiento de la población civil y con su diversidad étnica ha generado una violación de derechos humanos, confinamiento, despojo, tortura, no solamente de las comunidades afro, de los indígenas. Pero si vemos esta descripción, subimos un poquito, empezamos a ver cómo el departamento de Tumaco nos está mostrando no solo lo que decíamos ayer, señalar lugares del dolor, señalar la desaparición, la tortura, la violación a las mujeres, el reclutamiento de niños y niñas. Tenemos que mirar en su conjunto y ustedes lo podrán ver cómo tenemos unos indicadores para mostrar cada uno de estas convenciones. Nos está mostrando masacres, desapariciones, torturas, combates. Nos está mostrando, por ejemplo, qué significa hoy el gran megaproyecto de la Acuapista, y nos está mostrando en el proyecto IRSA, que está uniendo toda el sur, la Amazonía, en el gran megaproyecto del sur del país. Pero de igual manera nos está mostrando cómo, si colocamos encima de los muertos de Tumaco, por ejemplo, colocamos lo que es el mapa de los títulos mineros entregados y el mapa de los títulos mineros solicitados. No solamente, y no vamos a hablar de este cuatrenio, creo que el contexto nos tiene que llevar a mirar los últimos 30 años de este país como mínimo en una línea espacio-temporal que nos vaya mostrando qué significaron los distintos planes de desarrollo de los distintos gobiernos, cuál era la imaginación geográfica sobre el sur del país y cuáles eran los intereses en tensión que estaban mostrando no solamente el tema del narcotráfico, porque aquí vendría otra discusión para otros analistas y tiene que ver si la política antidroga de los Estados Unidos efectivamente es una política que pretende intervenir frente al freno de la política de droga, o por el contrario ha sido entrar el cultivo de hoja de coca a partir de elementos paramilitares a las regiones como parte del modelo. Y recordemos que Tumaco hace parte de las zonas de consolidación. Estas zonas de consolidación, este modelo se repite en las otras zonas de consolidación del país, y recordemos que en el gobierno del expresidente Uribe, las zonas de consolidación partían de afirmar que la presencia de la insurgencia en Colombia creaba territorios enemigos, centros nodales enemigos. Esto es un documento oficial del gobierno nacional en la política de lo que significa las zonas de consolidación. Entonces, si la geopolítica ha visto siempre el enemigo externo, siempre visto al otro de afuera como el enemigo, en el marco de la geografía de la guerra es muy importante la geopolítica interna. ¿Qué está pasando con los territorios
en las distintas regiones y si la presencia de la guerrilla en Colombia, tanto del ELN como de las FARC, o las distintas expresiones, o llevaban al Estado colombiano a determinar estos territorios como territorios enemigos y aplicar qué tipo de acciones institucionales para enfrentar ese enemigo interno. Eso va colocando entonces el debate de la presencia de la insurgencia o de los paramilitares en otro punto de reflexión. Y es que tendríamos que entender cuál es el papel del Estado en zonas de conflicto, cómo se ha dirimido el conflicto en esta región y qué significa esa espacialidad producida por la guerra. Entonces, vamos a mirar, hay un análisis relacional de estos aspectos. Subamos. Vamos a mirar despacito, despacito. Van a mirar, cuando hablamos de contextos espaciotemporales del conflicto, tuvimos un punto, van a encontrar en 1990, 1995, los hitos de mayores acciones frente a esta región que fueron debilitando cada vez más las relaciones de las comunidades, colocando a los indígenas contra los afros, a los afros contra los colonos, colocando el enemigo interno dentro de las comunidades y rompiendo los liderazgos. Entonces vamos a mirar cada uno de estos hechos y este hecho fue transformando el espacio. Cuando una escuela es bombardeada, cuando un camino es roto, cuando un puente es bombardeado, cuando una mujer es violada, no solamente es el sujeto individual el que está perturbado, el que está dolido, sino que ese espacio producido entra en choque. Y vamos a intentar mirar, ya ustedes lo podrán tener en el documento, los distintos hechos que de acuerdo a las entrevistas con Daira y otras personas fueron revelando como los hechos más significativos, de mayor dolor para las vidas. También hay investigaciones que ha hecho la Fiscalía donde ha encontrado responsables de los hechos en la región. Entonces, hacemos esta descripción porque tenemos un problema. Los portales, toda la información está desagregada por todas partes. El esfuerzo, por ejemplo, del Tribunal de Medellín, del fiscal de Justicia y Paz, Rubén Darío Pinillo, creo que es tal vez una de las sentencias o una de las decisiones que tendríamos que estudiar no solamente los abogados. Tendría que ser materia de discusión. Yo que soy tan escéptica de la justicia, creo que esa decisión de este fiscal deja abierto una posibilidad para que las hipótesis puedan cruzarse e investigarse a mayor profundidad. En el caso del Urabá, porque coloca el testimonio de las declaraciones de los paramilitares, las coloca de tal manera que permite comprender qué papel jugó la institucionalidad, qué papel jugaron los grupos económicos y cómo los jueces que firmaron esta decisión le permiten a una sociedad como la paisa, acostumbrada al silencio y a guardar las evidencias o a borrar la prueba, es una de las decisiones jurídicas más importantes de la Fiscalía en el marco de la Ley de Justicia y Paz, que nos va a ayudar a dimensionar la gravedad de la ruptura, no solamente desde el campo jurídico, sino lo que tiene que ver
con la construcción de la democracia. Y vamos a mirar, voy a pasar rápido, esto no me voy a quedar en las acciones de la guerrilla o de los paros. Aquí viene una cosa que nos parece muy importante, y es qué papel juega la voz de la víctima cuando habla del ayer. No solamente cómo me violaron, cómo me ultrajaron, cómo mataron a mi mamá, cómo bombardearon mi lugar, sino cómo era el antes, qué había antes, cómo teníamos y cómo vivíamos el amor, cómo se enseñaba en la escuela, cómo se trabajaba desde la perspectiva multiétnica, pluricultural, cuál era la razón de vivir en una región. Entonces, ese quién soy y dónde estoy coloca esta entrevista y lo anterior le da sentido. Sigue el testimonio de Daira hablando de lo que ha significado ese proceso de trabajo, pero también muestra la lucha y la demanda ante la unidad de restitución de tierras, porque creo que ayer hablábamos cómo la 1448 es uno de los instrumentos para poder advertir lo que significa en la justicia transicional la posibilidad de pensar no solamente el concepto de la tierra, sino el concepto de recuperación de tejidos sociales. No es posible que sigan enviando personas recién egresadas, y quiero con esto advertir lo siguiente: si no tenemos una preparación frente a lo que ha sido el conflicto colombiano, a la gravedad de las implicaciones emocionales, culturales y políticas, no se puede seguir enviando a las regiones de mayor tensión a hacer encuestas donde hay una ruptura no solamente generacional, sino una ruptura emocional con el dolor de este país, para llenar encuestas y formularios y simplemente advertir que hemos hecho censo a las víctimas. Si hay jóvenes interesados en la memoria y rastrear la historia de este país, es necesario que tengamos una capacidad de articulación en este ejercicio de la formación, educación para la memoria. Aquí encontramos cómo el proyecto que hoy está liderando Daira, la Contraloría, recoge estos testimonios. Ustedes pueden ingresar a la página web de la Contraloría en el portal de víctimas y estar encontrando cuáles son las propuestas y el trabajo que se ha venido realizando, pero además estamos encontrando otros casos, como el de Daira, por ejemplo, que nos muestra cuál es la propuesta que ella ve para que la justicia transicional pueda emerger con otros componentes desde los deseos, los sentimientos, las esperanzas de las víctimas. O sea, no todo está perdido en este país. Si logramos advertir que los jueces y quienes tienen el manejo normativo en este país se toman el tiempo de escuchar la contrapropuesta de las víctimas para reconstruir los tejidos y los procesos y comprender el impacto de la transformación espacial de la guerra y de qué manera esos grandes megaproyectos regionales tienen que generar reparación ambiental, reparación a las víctimas y discutir ese concepto de crecimiento o de desarrollo que tiene el país. Hay unos estudios en San Carlos de Guaroa, por ejemplo, donde podemos ver un alcalde que se resiste a escuchar a las víctimas y está en San Carlos de Guaroa destruyendo la posibilidad de retorno de las víctimas a su tierra. Lo podemos ver en La Libertad en Sucre o lo estamos viendo en el Urabá. La Comunidad de Paz de San José de Apartadó
hizo ruptura con el sistema judicial, porque siente que todavía no tenemos condiciones para que las víctimas sean respetadas y sus palabras sean escuchadas. Con este ejemplo, los 30 casos que tenemos estudiados, ojalá a estudiantes, profesores, nos permita juntarnos para que entendamos la responsabilidad en el marco de la justicia transicional de hacer una educación contextual que nos permita ir más allá del victimario y entender la complejidad de la construcción de la democracia.